Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. El tema del divorcio trae de la mano otro tópico igual de complejo, el nuevo matrimonio. Si hablar de divorcio es triste e incómodo, hablar sobre un nuevo matrimonio suele ser muchas veces polémico y da lugar a diversas posiciones en la iglesia. Ahora bien, ¿habla la Biblia sobre el tema? ¿Qué tiene la palabra de Dios para decirnos al respecto? Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo tema sobre las cosas que no se hablan en casa, aquí, Entre Semana. ¿Qué tal a todos? Aquí estoy con Marcelo Jorquera, yo soy Alex Tarasiuk, aquí estamos Entre Semana y continuamos con un tema que comenzamos la semana pasada hablando acerca del divorcio, que en realidad es un poco diferente a la serie que estamos llevando de esta casa. En esta casa no se habla de... Como que no encaja, ¿no? Sí, medio que no encaja, pero la misma vez sí, porque sí tiene que ver con dinámicas familiares, sí tiene que ver con cosas que cuando no hay claridad en cuanto a este asunto, hay diferencias de opiniones dentro de una dinámica familiar, generalmente no se toca. Claro, y lo que decíamos el episodio anterior, cuando hablábamos de divorcio, es que este sería el tema del que no se debe hablar en casa. O sea, no se asume que cuando un matrimonio empieza, no tiene el divorcio a la vuelta de la esquina, ni es el recurso de salida de una discusión. Entonces, es del tema del que no se debe hablar. Correcto. Ahora, la realidad es que sucede. Sí, ¿no? sí. Y dimos el ejemplo de, bueno, vos dijiste un hueco en la pared, ¿no? Así es. Otro ejemplo es en el departamento, claro. las escaleras de escape. Ajá. O sea, nunca se deberían de usar de manera cuando todo está funcionando bien, pero cuando hay un fuego hay que escapar de una forma. Sí, no, y la realidad del hecho de, quizás pensando en la serie, ¿no? De esto no se, en esta casa no se habla de, es que muchas veces pasa a nivel de familia ampliada. Todos tenemos un familiar, ya sea dentro del círculo de la familia ampliada, ¿no? Cercano, lejano, que se ha divorciado, y es como que de ese tema no se habla en casa. ¿No? Entonces es como que, llegó tal persona, no se habla de ese tema, o se toma partido, ¿no? Diciendo, mira, esta persona está mal, y vienen algunos, están los acusadores después están los defensores de. Entonces, de alguna forma sí el tema entra dentro de la serie de En esta casa no se habla de. Sí, totalmente. Y creo que esto es un tema donde no hay mucha claridad, especialmente entre diferentes expresiones de cristianismo. Han tomado diferentes posturas. Han habido posturas donde dicen solamente por adulterio. Jesús dice explícitamente adulterio. Pablo después agrega otra cosa donde dice, bueno, adulterio y después también si una persona abandona el hogar, no siendo creyente, tú ya no estás bajo el vínculo matrimonial. Nosotros lo que hablamos la semana pasada es que si vemos la ley y si vemos cómo era que el judío entendía estos términos de divorcio, habían 4 que ya estaban muy establecidos y hasta se escribían en los certificados de matrimonio porque se entendían que eran las cláusulas o las condiciones o las responsabilidades más bien de un matrimonio. 3 se encontraban en Éxodo 21, que tenía que ver con proveer comida, proveer protección y proveer amor, hablando de relaciones íntimas, de intimidad sexual. Y después en Deuteronomio 23 o 24, bueno, no recuerdo el número, ahora lo checamos. Sí. Ahí menciona explícitamente adulterio, que si una mujer dice, te desagrada en alguna 24. cosa, 24, ¿no? En alguna cosa indecente. Lo que dijimos es que, dando un pequeño resumen, que se armó un debate en los tiempos de Jesús donde los rabinos tomaron esa frase cosa indecente, y en hebreo como que se puede construir de 2 formas, donde es cosa indecente alguna, y como que dijeron, esos son 2 cosas, algo es una cosa indecente y después cosa alguna. Entonces dijeron, la pregunta a Jesús era, oye, ¿es legítimo divorciarse por cosa alguna? Por cosa alguna, y lo interesante es que era un debate que se daba en esos tiempos entre 2 escuelas rabínicas, Hillel y Shammai. Hillel era el que tenía la interpretación o su escuela era más liberal, y era
cualquier causa era cualquier causa, ¿no? Y Shammai era más estricto y decía solamente por causa de fornicación. Lo interesante es que Jesús no adhiere a ninguno de los dos, sino que él apela a Génesis diciendo, ¿no habéis oído que al principio, o sea, mostrando que antes de hablar de divorcio, lo importante es hablar del matrimonio. Claro. ¿No? Que el matrimonio es el plan de Dios, que el matrimonio es el diseño de Dios, que siempre hemos de ser pro matrimonio, sin embargo que el matrimonio sigue siendo el plan perfecto para personas imperfectas, pecadoras, y que tristemente raza caída, humanidad caída, termina arruinando no tanto el plan de Dios, sino la ejecución de ese plan. Y por eso Jesús explica que Moisés os permitió, ahí en Mateo 19, por la dureza de vuestro corazón. Bueno, ¿no? Vamos a leerlo. Aquí está en Mateo 19, versículo 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y aquí es donde él dice, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Bueno, tomando esto, creo que quedó claro nuestra posición en el sentido de que somos pro matrimonio. Vamos a insistir siempre que cuando hay arrepentimiento, cuando hay confesión, cuando hay cambio, cuando hay quebrantamiento ante Dios, en medio de la situación trágica y dolorosa de tomar malas decisiones, la gracia de Dios puede restaurar, ¿no? Un matrimonio cuando está el deseo de ambos de hacerlo. Dicho eso, creo que hay algo en este texto que es muy importante, porque dice ¿por qué hablamos de nuevo matrimonio? Porque es como que algunos... quiero leer algo muy interesante. Cristianos Fieles dice un libro que se llama Matrimonio, Divorcio, Nuevo Matrimonio. Después podemos colocar el link para que lo puedan ver, quienes quieran investigar más del tema. Dice, cristianos fieles que creen en la Biblia y se dedican a estudiarla, han llegado a distintas conclusiones acerca de las razones bíblicas para un divorcio y un nuevo matrimonio. O sea, tenemos desde una posición súper estricta de no hay ninguna razón para el divorcio, punto. Y no hay. Y es como que el pacto matrimonial es inquebrantable porque es la analogía de Cristo en la iglesia. ¿Cristo nunca va a dejar a su iglesia? No. Claro. Y bajo ninguna razón, por lo tanto tampoco hay de nuevo matrimonio, ¿no? Después hay otros que dicen, bueno, están las causas bíblicas, y dicen, pero no hay lugar a nuevo matrimonio, y hay otros que dicen están las causas bíblicas y hay lugar, cuando están las razones bíblicas, para un nuevo matrimonio. Por esa razón hicimos este episodio, porque creo que aquí hay algo que es fundamental. Fíjate en el texto que leíste recién, que es el versículo 9, dice, leo la NBI, les digo que, excepto en caso de inmoralidad sexual, excepto en el caso de adulterio, ¿no? El que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio. Entonces, ¿qué significa? Que habiendo la razón bíblica que habla Jesús ahí en Mateo 19, sí da la chance del nuevo matrimonio. ¿Correcto? O sea, eso es lo que yo entiendo del texto. Claro, o sea, se supone de que uno al divorciarse, el divorcio es con una mira a no quedarse soltero, sino volverse a casar. Por eso él termina con eso, el que se casa con la repudiada adultera. Ahora, lo que podemos ver es que Jesús está hablando acerca de una persona que se divorcia por cualquier causa. Claro. Porque esa era la tensión. ¿Es por cualquier causa ese texto en Deuteronomio o es acerca de adulterio? Entonces Jesús dice, no. Claro. No, hay razones ilegítimas de divorciar. Entonces ahí viene, tratando de, no queremos aturdirlos con gramática, pero hay frases que son subordinadas y hay frases que son coordinadas. En este caso es, si hay razones ilegítimas,
si tú te vuelves a casar, tú estás en pecado y quien se casa contigo también está en pecado. Correcto. Correcto. Pero si las razones son legítimas a la luz de lo que la Biblia enseña, también es legítimo el nuevo matrimonio. Claro. Eso es lo que gramaticalmente esa es la estructura del versículo 9 de Mateo 19. Por eso divorcio y nuevo matrimonio se hablan como un tema, por eso la mayoría de los libros de este tema se llama matrimonio, divorcio y nuevo matrimonio. Leo una frase que es interesante, que dice que todos los judíos en el primer siglo, dice uno de los estudiosos, permitían el divorcio en ciertos casos, dice, y un divorcio judío siempre implicaba el derecho a volverse a casar. Y haciendo un análisis gramatical de este texto de Mateo 19:9, habla de que hacen esos dos paralelos. O sea, hay causa ilegítima, tu nuevo matrimonio es ilegítimo, ante los ojos de Dios. Ahora eso no significa que no lo vayan a hacer, o sea, lo hacen igual. Pero ante los ojos de Dios, que Él permitió, entendemos por la dureza del corazón y aclarando eso, si están dentro de las causas legítimas provistas por Dios en su palabra, hay posibilidad legítima de un nuevo matrimonio. ¿No? Ok. Ahora, ¿qué le dirías a las personas que dicen, no, espera. Yo también leo mi Biblia y yo veo que en Mateo 19 dice clarito aquí en el versículo 6, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Entonces, ahí está, más clarito que el agua. Sí, perfecto. Claro, lo que Dios juntó no lo separe ¿quién? El hombre. Ok. Hay un mandato ahí. Okay. Hay una instrucción, un mandamiento dado al hombre, ¿correcto? Es más, este texto diríamos, porque el contexto anterior es Génesis, capítulo 2. Jesús cita Génesis capítulo 2 y él añade esto de que lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Porque muchos dicen, dicen, ya estamos unidos ante Dios y eso nunca se va a romper, nunca se va a quebrar. Divorcio con el dolor del alma es eso, es la disolución de ese pacto. Aunque, pero que se supone que si lo unió Dios no lo puede separar el hombre, no dice no lo puede separar. Claro. Dice no lo separe. O sea, hay un mandato de... Es un mandato. Es un mandato. No dice lo que Dios ha unido no se puede separar porque es un vínculo indisoluble. Lo único que nunca va a terminar es el amor de Cristo por su iglesia. Por eso el estándar es tan alto. Por eso cuando hablamos de noviazgo no es cualquier cosa, pero no está diciendo que lo que Dios ha unido el hombre es imposible. Correcto. Y que vas a seguir casado aunque te divorcies ante los ojos de Dios. Si fuera así, entonces tal vez este mandato ni siquiera estaría. Claro. Porque no lo puedes. No sería necesario un mandato porque no se puede disolver. Exacto. Y no es que disolvemos lo que Dios une en el sentido mágico, místico. Lo que está hablando el texto es lo que Dios ha unido, los que han buscado la guía de Dios al unirse en matrimonio, porque el creador del matrimonio es Dios. A eso se refiere. Que no lo separe el hombre, que no haya una causa humana para separarlo. Pero por eso Jesús mismo después dice, lo permitió por la dureza, por la obstinación de su corazón, e insiste que en el principio no fue así. Ahora, claro. Un ejemplo sería, porque yo sé que hay personas que dicen, no, como lo que dijiste, ¿no? El matrimonio es una imagen de Cristo y su iglesia, y Cristo nunca va a dejar su iglesia, por lo tanto, una persona nunca puede divorciarse de manera legítima porque eso quebrantaría entonces esa imagen. ¿Y se paran en ese punto? Sí, el problema con eso es sí, el problema es que uno también puede ver la imagen de Dios como padre, es de un padre amoroso, por lo tanto, un padre no puede ser, no puede actuar de una mala manera delante de su hijo, claro, porque entonces eso quebranta. O sea, obviamente el pecado quebranta esas figuras que Dios quiere crear. No solamente quebranta figuras, arruinó todo. Tal es así que la creación gime, ¿no? Sí. Quizás esa postura estricta quiero tratar de entenderla, eleva el estándar del matrimonio, y creo que en eso sí estamos de acuerdo. O sea,
quizás en el mundo en el que vivimos hay una tendencia, no quiero generalizar, pero hay una tendencia de divorcio fácil. Claro, sí. ¿No? Y eso no excluye a círculos cristianos. ¿Viste? Entonces, la discusión pasa por a ver qué es legítimo y qué no es legítimo, cuando nos olvidamos que la discusión debería pasar por la sagrada institución del matrimonio, que es el reflejo de Cristo y su iglesia. Entonces, eso nos debe llevar siempre a crecer, a fortalecer, a trabajar por el matrimonio. Entonces, en ese sentido, puedo entender, pero el problema con una posición así de estricta es que niega el aspecto real, pastoral, de nuestra realidad. Porque la iglesia, no, lo dice Filipenses capítulo 1, verso 6, texto tan conocido, ¿no? Que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. O sea, sigue trabajando en nosotros. Entonces, no estamos exentos de pecar. Claro. Aquí hay un punto, perdón. ¿Sabes qué? ¿Cuál es el problema con el tema del divorcio? Se ha dado en círculos cristianos al divorcio la categoría casi de pecado imperdonable. ¿No? Sí, entonces es como que, wow, ¿viste? Y casi igualamos divorcio igual a pecado imperdonable. Claro. Eso no tiene ninguna evidencia exegética en el texto bíblico. Es un pecado. Bueno, además destruye, pero es un pecado más. Y además se ha tomado como el pecado que descalifica cualquier manera de involucrarte dentro del cuerpo. Casi te descalifica para la vida. Sí, y es como casi como que, o sea, en Pablo cuando habla a los Corintios acerca de que nos necesitamos, mira, uno es el pie, otro no, y es como que, excepto los divorciados, claro, ellos son ahí son casi como un subgrupo, los paria de la iglesia, ¿no? Sí. Y creo que es bueno decirlo, porque tener una postura tan rígida y estricta, si bien por un lado eleva la institución matrimonial, por otro lado niega la realidad. Niega la realidad y también abarata el matrimonio que sí refleja a Cristo. Claro. Porque cuando tú dices la única manera o la única forma, aunque sea un matrimonio donde hay abuso, donde hay violencia, negligencia, todo tipo de cosas, eso es preferible a salir de ese matrimonio y tratar de realmente, o sea, construir tu vida de una manera sana. Es como que no, esa puerta no. Claro. Y terminamos cayéndonos, lo hemos dicho tanto del otro lado del caballo, ¿no? Porque se critica el catolicismo romano que ve el matrimonio como un sacramento, que da algo que sea una... ¿cómo se llama? Es el nombre, perdón, paréntesis. Lo vemos como un sacramento, como algo que transmite gracia, ¿no? Pero terminamos haciendo lo mismo. ¿Viste? Porque hay matrimonios que terminan siendo una jaula. Claro, no, pero nunca nos divorciamos, sí, pero ¿sabes qué? La realidad es que lo que sucede adentro, sé que no hay categoría de pecado, pero termina siendo tanto o más pecaminoso que hablar de divorcio. Yo creo que es bueno mostrar gracia en ese sentido, porque creo que lamentablemente en nuestras iglesias, y vuelvo a repetir, las generalidades son injustas, pero sí hay una tendencia como a apuntar, como ministerio para matrimonios, ministerios para jóvenes, ministerio para hombres solos, para mujeres, bueno, y ustedes no encajan en ninguno. Para solteros grandes, solteros pequeños, claro, adolescentes, y de una u otra forma hemos olvidado mostrar esa gracia de Dios con personas que viven la realidad dura y triste de un divorcio. Lo dijimos en el episodio anterior, el divorcio es la muerte de un matrimonio. Entonces, creo que nuestros hermanos que pasan por una situación dolorosa y triste y pecaminosa, claro que sí, necesitan cuanto más gracia, ¿no? Ahora, entendido Mateo 19, entendido el contexto, divorcio de alguna forma, divorcio permitido, ¿no? Bajo las cláusulas que la Biblia establece, da la oportunidad a un nuevo matrimonio. Ahora, pastoralmente, desde el punto de vista práctico, ¿qué le dirías o cómo se acompaña a alguien
que ha pasado por un proceso de divorcio y que a lo mejor pregunta, bueno, ¿y ahora qué? Claro. ¿No? ¿Qué sigue para mí? Sí. Yo creo que, bueno, primero, o sea, las razones, como dijiste, ¿no? del divorcio, creo que deberían ser legítimas. Creo que si es un divorcio por razones ilegítimas, eso podría ser un proceso aún mucho más largo, en el sentido de que hay que ver, o sea, si es una razón ilegítima es porque hubo una cierta inmadurez por parte de ambos por algo secundario, terminar un matrimonio. Suponiendo que fueran razones legítimas, yo creo que la primera cosa es procesar todo lo que sucedió con honestidad. Es muy fácil simplemente poner la culpa sobre la otra persona al 100% y simplemente vivir la vida sin esa reflexión. Fue la muerte de un matrimonio. Yo te lo cambiaría. No era la muerte de un matrimonio, fue el asesinato de un matrimonio. O sea, hay un cuerpo en el cuarto que se murió desangrado y ahí está, y uno lo tiene que procesar. Tiene que haber un duelo, por decir, usando la analogía. Quizás ahí hay algo interesante, Alex. Dijimos, sobre la base de la escritura siempre vamos a ser pro matrimonio. No estamos de acuerdo con una actitud de fácil divorcio. Y si para el divorcio ponemos como freno de mano, y si tenemos que acompañar a alguien, entendemos que es el recurso final de una situación en la cual ya no hay vuelta atrás, donde hay falta de arrepentimiento, donde hay falta de deseo de restauración. Si ponemos freno de mano ahí, en cuanto al nuevo matrimonio, yo pondría doble freno de mano, ¿no? ¿Por qué razón? Primero, hay algo que dice David Ormachea, el libro que citamos el episodio anterior, y él dice, la restauración de una persona que ha enfrentado un proceso de divorcio no es un nuevo matrimonio. O sea, creo que él... Claro, porque ahí está esa idea de, bueno, ya me volví a casar, ya fui restaurado. O sea, como que igualan restauración a nuevo matrimonio. Y la restauración debe ocurrir en la soltería. Claro. Porque la restauración responde a muchos niveles. Tiene que haber algo, obviamente, de restauración espiritual, emocional, ¿no? Aún de amistades, hay un impacto económico, o sea, es un terremoto, es un mega terremoto en todas las estructuras. Entonces él dice, la restauración debe ser en la soltería porque es la persona otra vez con Cristo, buscando su plenitud en Cristo, ¿no? Pero es bueno diferenciar porque muchas veces está ese discurso fácil de decir, bueno, pero yo quiero restaurar mi vida. No igual es restauración a nuevo matrimonio. Claro, claro, sí. Y yo creo que hay ciertos focos amarillos que uno tiene que prestar atención. Si la razón por casarse de nuevo es porque es que yo no puedo estar soltero, yo no puedo estar soltera. Eso es peligroso. Sí. Yo sugeriría a cualquier persona que está considerando volverse a casar después de un divorcio, primero considerar la soltería como una buena opción. No como el punto final y aquí me quedaré, sino decir, estoy cómoda con mi soltería. Que encuentre plenitud en Cristo con un estado civil soltero o soltera. Sí. ¿No? Que se encuentre pleno en Cristo, satisfecho en Cristo, con todas sus áreas satisfechas por encontrar y vivir esa identidad en Cristo, ¿no? Y eso demanda tiempo, ¿no? Sí. Diríamos en buen criollo, mucha agua bajo el puente. Claro, ¿no? Claro que sí. Eso sería una cosa. Yo creo que otra cosa que se debería de considerar era cuáles eran los factores que fueron dando pie a esa conclusión de divorcio. Como te dije, lo más fácil es decir, yo 0%, la otra persona 100%, ahí se acabó, no tengo nada que cambiar. Yo creo que aún, y lo quiero decir con mucho cuidado porque no es que hay que buscar culpa donde no lo hay, pero
aun cuando hubo una situación, vamos a suponer, no sé, infidelidad, ¿no? Vuelvo a decir, no estoy diciendo, bueno, o sea, si la otra persona se descuidó, fue porque tú le descuidaste, claro. Entonces obviamente es tu culpa que la otra persona fue infiel. No. Pero yo creo que es legítimo ver. Hay cosas que yo podría haber hecho mejor. Hay cosas que yo tal vez no tomé en cuenta. Claro. Hay situaciones donde tal vez al haber sido un poco más precavida, al haber buscado ayuda en su tiempo, podría haber ayudado, porque el problema es que uno se vuelve a casar con otro pecador. Claro. Ser realista en decir, hey, me estoy casando, es un pecador casándose con otra persona pecadora. No creer que no, ahora sí las cosas van a funcionar. Sí. Ahora sí, no, porque ahora las cosas son distintas. Quizás precisando algo que dijiste tú para que no se malentienda. Los pecados personales son responsabilidad de la persona. Nadie es responsable por el pecado de otro. O sea, uno de los cónyuges fue infiel. Yo no tengo responsabilidad en la infidelidad. En ese sentido hay una parte culpable y una parte inocente. Sí. Pero en el deterioro de la relación matrimonial, siempre ambos son responsables, ¿no? Porque obviamente, como dice un pastor amigo, las cosas no ocurren en un vacío. Entonces, no estamos hablando de justificación. Que quede claro eso. Sí. Entonces, probablemente en algunos pecados, sí, hay una parte inocente, pero en el deterioro general de la relación matrimonial, ambos son responsables y son 100% responsables, ¿no? Y si no hay una autocrítica, no hay una reflexión, una introspección profunda donde pueda haber, asumir, mira, sí, en esto, mira, esto no vi, esto fue, en cuanto al deterioro de la relación matrimonial, probablemente es que va a repetir el mismo patrón. Y eso, por eso es el deseo de, cuando nos toque acompañar a alguien, vamos a ir así, con dos frenos de mano, ¿no? Quizás quisiera terminar con una palabra final. Lo más hermoso de todo esto que hablamos tan triste es que la gracia de Dios sigue siendo suficiente para restaurar lo que uno pensó que no tenía solución. Ya sea un matrimonio que está a punto de divorciarse, o a un divorciado encuentra restauración en Cristo, la gracia de Dios es suficiente. Una persona habiéndose divorciado por razones legítimas, pasa el tiempo de restauración en soltería de esa persona, buscando estar, como dijiste tú, plena en esa condición. Qué lindo es cuando es Dios obrando y haciendo, no uno coaccionando, promoviendo cosas. Y ver cómo hay testimonios encarnados de la gracia de Dios, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros para ser asesinos de la gracia de Dios de cuello y corbata, como dice Charles Swindoll, ¿no? En El despertar de la gracia. No, líbrenos Dios de ser eso, ¿no? No queremos caer nunca del lado facilista, pero sí queremos reconocer la gracia de Dios derramada primero sobre nuestras vidas, ¿no? Y sobre todo sobre la vida de todo creyente que busca hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Sí, y creo que vale destacar el hecho de que esto no es una cosa, como dijiste, fácil o es una respuesta fácil. Bueno, pues si la gente se quiere divorciar, que se divorcie. No, esta conclusión al cual llegamos es una conclusión que nosotros creemos que está respaldado por la Escritura. Hay veces donde hay ciertas posiciones donde uno rebaja la Escritura o rebaja la autoridad de la Escritura para hacerlo encajar, ¿no? Claro. O sea, hay personas que van tergiversando la Escritura para que encaje el matrimonio gay, por ejemplo. Dicen, no, o sea, si tú lo ves así, medio cruzas el ojo y sí, como que sí. No. Este tema de divorcio, de nuevo matrimonio, es un tema donde hemos visto los versículos, donde hemos visto caso por caso. Provee información. Sí, definitivamente. En su contexto sociocultural, en su contexto lingüística,
hemos llegado a esta conclusión y realmente creemos que es una conclusión, si bien lo mantenemos con mano abierta porque somos humanos y sabemos que quizás nos puede llegar más información, pero hasta el día de hoy es una cosa donde decimos, mira, no rebajamos para nada la autoridad de la Escritura y queremos que la gracia de Dios, así como dijiste, sea reflejado en la vida cotidiana de cada persona. Y no creemos que esas dos cosas son exclusivas. ¿No? Hay veces donde uno llega a esa conclusión de que, bueno, si uno quiere hacer las cosas de la manera de Dios va a ser difícil. ¿Y qué quieres? ¿Quieres una vida fácil? Y no. Pero sí entendemos, y así como entendió Jesús, que existe la dureza del corazón. Sí. Y hay ese ideal donde, hey, lo que Dios unió, no deberíamos de separarlo. Pero a causa del pecado, hay separación. Pero eso no tiene que ser el último capítulo en tu vida. Existe la posibilidad de un nuevo matrimonio. Existe la posibilidad de volver a casarse y no está mal visto a la luz de la Escritura. Así es. Entonces, bueno, ahí vamos a poner algunos recursos más para que también si este tema te interesa, si quieres seguir leyendo, vamos a poner ahí algunos vínculos para libros y otros recursos que nosotros tenemos. Pónganse en contacto con nosotros. Saben, a través de nuestras redes sociales, estamos para servirles. Y si estás pasando por una situación de crisis en tu matrimonio, acércate. Sabes que estamos para servirles. Estas cosas sin comunidad se hacen muy, muy complejas. Así es que aquí estamos nuevamente y queremos seguir siendo ese espacio entre semana para hablar de estos temas tristes, no dolorosos, que muchas veces no se hablan, pero acá estamos para poder hablarlos con la palabra de Dios abierta, con nuestra mente abierta y con el corazón abierto. Así que gracias. Excelente. Bueno, nos estaremos viendo la próxima semana. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical /Entre Semana, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Hasta la próxima.